El calor de Madrid era sofocante aquel martes de julio. Las temperaturas rozaban los 40 grados, y el asfalto parecía derretirse bajo el sol implacable. En su Mercedes AMG plateado, Cristiano Ronaldo esperaba que el semáforo cambiara a verde mientras regresaba de una sesión de entrenamiento con el Real Madrid. El aire acondicionado funcionaba a máxima potencia, pero aún así podía sentir el calor que irradiaba del exterior. Fue entonces cuando la vio. Una pequeña figura se movía ágilmente entre los coches detenidos, cargando una caja de plástico azul que parecía desproporcionadamente grande para su diminuto cuerpo. La niña no tendría más de 8 años, vestía una camiseta blanca que había perdido su color original y unos pantalones vaqueros con agujeros en las rodillas. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta alta, pero varios mechones se habían escapado y le caían sobre el rostro sudoroso. Lo que más impactó a Cristiano no fue su apariencia, sino la determinación en sus ojos. Cada vez que un conductor bajaba la ventanilla, ella se acercaba con una sonrisa esperanzada, ofreciendo botellas de agua fría. Su voz, aunque pequeña, tenía una claridad que cortaba el ruido del tráfico. Agua fría. Solo 2 euros. Agua fría. Para el calor. La mayoría de los conductores la ignoraban completamente, mirando hacia otro lado o fingiendo estar ocupados con sus teléfonos. Algunos le hacían gestos despectivos con las manos, rechazándola sin siquiera escuchar su oferta. Uno, particularmente grosero, bajó la ventanilla solo para gritarle que se apartara de su coche. La niña retrocedió, pero no se desanimó. Simplemente se dirigió al siguiente vehículo con la misma sonrisa valiente. En Cristiano, sintió una opresión en el pecho que no había experimentado en años. Había crecido en la isla de Madeira, en una familia humilde, donde el dinero siempre había sido escaso. Recordó vívidamente los días cuando su madre, Dolores, trabajaba como empleada doméstica para llevar comida a la mesa, y como él había vendido hamburguesas en las calles para ayudar con los gastos familiares. Aquella determinación en los ojos de la pequeña le recordó su propia infancia, cuando el hambre y la necesidad eran compañeros constantes, aun cuando la niña se acercó a su ventanilla. Sus miradas se encontraron directamente. Los ojos de ella se abrieron como platos al reconocerlo, pero no fue la típica reacción de un fanático del fútbol. En su mirada había algo más profundo, una mezcla de esperanza y miedo, como si temiera que incluso Cristiano Ronaldo fuera a rechazarla, como todos los demás. ¿Cuánto cuesta el agua, pequeña?, preguntó Cristiano bajando completamente la ventanilla. Su voz era suave, casi paterna. 2 euros, señor Cristiano, respondió ella con una voz temblorosa, claramente nerviosa por haber sido reconocido un cristiano. Rebuscó en su billetera y sacó un billete de 100 euros. La expresión de la niña cambió a una mezcla de confusión y alarma. No tengo cambio para tanto dinero, señor, dijo preocupada, como si estuviera a punto de perder la venta más importante de su vida. No necesito cambio, respondió Cristiano, con una sonrisa genuina. El agua y el resto es para ti. ¿Cómo te llamas? Esperanza, susurró ella, aún sin poder creer lo que estaba sucediendo. ¿Esperanza?, repitió Cristiano, saboreando el nombre. Un nombre perfecto. ¿Puedo preguntarte algo, Esperanza? ¿Por qué estás aquí vendiendo agua en lugar de estar en casa o jugando? Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de la pequeña. Mi abuela dice que tenemos que ayudar con el dinero, y yo quiero ayudar. Mamá está en Francia trabajando y no puede enviar mucho dinero. Abuela está enferma y no puede trabajar todos los días. El semáforo cambió a verde y los coches detrás comenzaron a tocar la bocina impacientemente. Cristiano encendió las luces de emergencia y se quedó allí un momento más. ¿Dónde vives, Esperanza? Ella señaló vagamente hacia el sur. En Villaverde, señor, en una casa pequeña con mi abuela y mis 2 hermanos pequeños. Escúchame bien, Esperanza. Mañana voy a venir aquí otra vez a la misma hora. ¿Estarás aquí? Sí, señor. Vengo todos los días después de la escuela. Perfecto. Hasta mañana entonces. Cristiano arrancó lentamente, pero no pudo dejar de mirar por el espejo retrovisor a la pequeña figura que se alejaba entre los coches, cargando su pesada caja de agua. En esa noche, Cristiano no pudo dormir. La imagen de Esperanza se repetía en su mente una y otra vez. Georgina Rodríguez, su pareja, notó su inquietud mientras cenaban en el elegante comedor de su mansión. ¿Qué te pasa, amor? Has estado muy callado desde que llegaste del entrenamiento, le preguntó Georgina mientras cortaba la carne de su plato. Cristiano le contó todo en el encuentro con Esperanza, su historia, la forma en que otros conductores la habían tratado, y como algo en sus ojos lo había conmovido profundamente. Georgina lo escuchó atentamente, y cuando él terminó, ella puso su mano sobre la de él. Sabes que tenemos que ayudarla, ¿verdad?, dijo Georgina, con esa sensibilidad que siempre había admirado en ella,
Ya lo he decidido. Mañana voy a ir con Jorge y con alguien de la fundación. Necesito conocer su historia completa. Al día siguiente, Cristiano regresó al semáforo, acompañado de Jorge Méndez, su representante, y María Santos, coordinadora de la Fundación Cristiano Ronaldo. Llegaron en un coche menos llamativo, un BMW negro con vidrios polarizados. Esperanza estaba allí, como había prometido, con la misma caja de agua y la misma determinación en su mirada. Aun cuando vio bajar a Cristiano del coche, Esperanza corrió hacia él con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Señor Cristiano, ¿volvió como prometió?» «Por supuesto que volví, Esperanza. Te prometí que estaría aquí». Cristiano se agachó para quedar a la altura de la niña. «Mira, son mis amigos Jorge y María. Les he contado sobre ti y también quieren conocerte». Esperanza lo saludó tímidamente, claramente impresionada por tanta atención. María, una mujer de unos 50 años con una amplia experiencia en trabajo social, se acercó con una sonrisa maternal. «Hola, Esperanza. Cristiano nos ha contado que eres una niña muy valiente y trabajadora. ¿Te gustaría contarnos un poco más sobre tu familia?» Durante los siguientes 20 minutos, mientras el tráfico fluía a su alrededor, Esperanza les contó su historia con una franqueza que rompió el corazón a los 3 adultos. Su madre, Carmen, había emigrado a Francia 3 años atrás después de que su padre los abandonara. Trabajaba en una fábrica de París, viviendo en una habitación compartida con otras inmigrantes, enviando todo el dinero que podía a España. Su abuela, Rosa, de 70 años, sufría de artritis severa y diabetes. Cuidaba de Esperanza y sus 2 hermanos menores, Miguel de 6 años y Sofía de 4. Rosa trabajaba limpiando oficinas cuando su salud se lo permitía, pero los ingresos eran insuficientes para cubrir el alquiler, la comida y los medicamentos. Yo decidí ayudar, explicó Esperanza con una madurez que no correspondía a su edad. Veo a otros niños vendiendo cosas en los semáforos y pensé que yo también podría hacerlo. Compro las botellas de agua en el mercado por 50 céntimos y las vendo por 2 euros. En un buen día puedo ganar 20 o 30 euros. María tomó notas mentalmente mientras Jorge y Cristiano intercambiaban miradas preocupadas. La situación era más compleja de lo que habían imaginado inicialmente. ¿Tu abuela sabe que estás aquí?, preguntó María en Esperanza. Bajó la mirada. Al principio, se enojó mucho cuando se enteró, pero cuando vio el dinero que traje a casa, lloró y me dijo que era muy valiente. Ahora solo me pide que tenga cuidado con los coches y la escuela. ¿Cómo haces para estudiar y trabajar?, inquirió Cristiano. Voy a la escuela por la mañana, en el colegio público de mi barrio. Por la tarde vengo aquí hasta que se hace de noche. Los fines de semana vengo todo el día si no llueve. Cristiano pidió a Esperanza que los llevara a su casa. Quería conocer a su abuela y entender completamente la situación familiar antes de tomar cualquier decisión. Esperanza se subió al BMW con sus ojos brillando de emoción. Nunca había estado en un coche tan lujoso en el barrio de Villaverde. Era exactamente lo que Cristiano había imaginado, en edificios de apartamentos deteriorados, calles estrechas con poco mantenimiento y un aire general de abandono económico. La casa de Esperanza era un pequeño apartamento en un 3er piso sin ascensor, al que se accedía por una escalera con barandillas oxidadas y paredes descascarilladas en rosa. La abuela de Esperanza abrió la puerta con desconfianza. Era una mujer menuda, con el cabello completamente gris recogido en un moño y manos arrugadas que hablaban de décadas de trabajo duro. Cuando vio a Cristiano, su expresión cambió completamente de la desconfianza a la incredulidad total. «Dios mío», murmuró en voz baja en Esperanza. «¿Qué has hecho, abuela?» «Él es el señor Cristiano del que te hablé. Es muy bueno conmigo». El apartamento era diminuto, pero impecablemente limpio. Consistía en una sala de estar que también servía como dormitorio para los niños, una cocina pequeña y un baño. Rosa había convertido el sofá en cama para ella, mientras que los 3 niños compartían 2 colchones en el suelo de la sala principal. An, Miguel y Sofía, los hermanos menores de Esperanza, se escondieron detrás de su abuela cuando vieron entrar a los extraños. Sus ropas estaban limpias pero claramente remendadas en varios lugares. Sofía llevaba zapatillas deportivas que le quedaban grandes, probablemente heredadas de algún hermano mayor. Rosa les ofreció café, que preparó en una cafetera italiana antigua, que probablemente había sido un regalo de boda décadas atrás. Mientras servía el café en tazas desparejadas, les contó su historia con una dignidad que impresionó profundamente. «Carmen, mi nuera, es una buena mujer», explicó Rosa cuando mi hijo las abandonó. «Ella podría haberse rendido, pero es una luchadora. Se fue a Francia porque allí podía ganar más dinero. Pero la vida allá es muy dura. Vive en condiciones terribles, pero todo lo que gana
lo envía aquí. ¿Cuánto pueden enviar al mes?, preguntó María con delicadeza. Entre 400 y 600 euros, dependiendo de las horas extra que pueda trabajar. Pero el alquiler son 300 euros, los medicamentos otros 100, la comida. Rosa hizo un gesto de impotencia con las manos. Y por eso, Esperanza comenzó a trabajar, completó Cristiano. Yo le dije que no, se defendió Rosa, pero ella es muy terca como su madre. Un día llegó a casa con 20 euros y me dijo que había vendido agua en el semáforo. Me enojé tanto que no le hablé durante 2 días, pero luego me di cuenta de que con ese dinero pudimos comprar medicamentos que necesitaba urgentemente. Cristiano observó a los niños mientras los adultos hablaban. Miguel jugaba con un cochecito de plástico al que le faltaba una rueda, mientras Sofía abrazaba una muñeca gastada, cuyo cabello había sido cortado de manera desigual. A pesar de la pobreza evidente, había algo en el ambiente que hablaba de amor y unidad familiar. Rosa, dijo Cristiano finalmente, me gustaría ayudar a su familia, pero antes necesito que me prometa algo. ¿Qué cosa, señor? Que Esperanza no volverá a trabajar en el semáforo. Una niña de 8 años debe estar estudiando y jugando, no preocupándose por ganar dinero. Rosa comenzó a llorar silenciosamente. Señor Ronaldo, usted no entiende. Si ella no trabaja, no tenemos suficiente dinero para, déjeme terminar, interrumpió Cristiano suavemente. Voy a hacerme cargo de todos los gastos de esta familia. El alquiler, la comida, los medicamentos, la educación de los niños, todo. Paró, a cambio, Esperanza debe concentrarse en ser una niña. Elsa, que siguió, fue sepulcral. Rosa miraba a Cristiano como si hubiera escuchado mal. Esperanza, que había permanecido callada durante toda la conversación, finalmente habló. ¿Eso significa que no podré ayudar más a mi familia? La pregunta rompió el corazón de Cristiano. Aquí había una niña de 8 años que se preocupaba más por ayudar a su familia que por su propia infancia. Esperanza, tú ya has ayudado mucho a tu familia, más de lo que cualquier niña de tu edad debería hacer. Ahora es tiempo de que otros adultos te ayuden a ti. Jorge Méndez, conociendo la importancia de manejar correctamente la comunicación, sugirió que mantuvieran la ayuda a la familia de Esperanza en privado por el momento. Sin embargo, la realidad es que era prácticamente imposible que la presencia de Cristiano Ronaldo en un barrio como Villaverde pasara desapercibida. Los vecinos habían comenzado a salir de sus apartamentos cuando vieron el BMW negro estacionado en su kale. Algunos reconocieron inmediatamente a Cristiano cuando salió del edificio. Los teléfonos móviles comenzaron a aparecer, y en cuestión de minutos, las primeras fotos y videos comenzaron a circular en las redes sociales. Cristiano Ronaldo en Villaverde era el título de los primeros posts en Twitter e Instagram. Las especulaciones comenzaron inmediatamente. ¿Qué hacía el futbolista más famoso del mundo en uno de los barrios más humildes de Madrid? La historia real comenzó a filtrarse cuando algunos conductores que habían visto a Esperanza vendiendo agua en el semáforo reconocieron a la niña en las fotos. Esa es la niña que vende agua todos los días, comentó uno en Facebook. Cristiano debe haberla conocido allí. Para el jueves por la mañana, la historia había llegado a los medios de comunicación tradicionales. Cristiano Ronaldo visita a familia humilde en Villaverde, fue el titular de varios periódicos deportivos. Algunos medios especularon sobre una posible campaña publicitaria, mientras otros adoptaron un tono más serio sobre la pobreza infantil en España. La reacción en las redes sociales fue inmediata y dividida. Miles de usuarios elogiaron a Cristiano por su gesto humanitario, compartiendo historias personales sobre pobreza y solidaridad. Otros se mostraron escépticos, sugiriendo que todo era una maniobra de relaciones públicas para mejorar su imagen. Típico de los famosos, hacen caridad solo cuando hay cámaras, escribió un usuario en Twitter, generando cientos de respuestas tanto a favor como en contra. Pero también hubo reacciones inesperadas. Otros futbolistas comenzaron a compartir sus propias experiencias con la pobreza. Karim Benzema tuiteó: "En respeto total por @cristiano. Todos hemos sido niños, algunos con más suerte que otros". El viernes por la mañana, Cristiano se despertó con más de 50 llamadas perdidas en su teléfono. La historia había trascendido las fronteras de España y se había convertido en noticia internacional. CNN, BBC y otros medios importantes habían recogido la historia. Jorge Méndez llegó a la casa de Cristiano temprano por la mañana con una expresión preocupada. "Esto se ha vuelto más grande de lo que esperábamos", le dijo mientras le mostraba los titulares en su tablet. "Tenemos solicitudes de entrevistas de todos los medios importantes de Europa". "¿Y qué problema hay con eso?", preguntó Cristiano mientras tomaba su café matutino. "El problema es que ahora todo el mundo quiere la historia de Esperanza. Hay periodistas acampando fuera de su escuela, de su casa,
del semáforo donde trabajaba. La pobre niña se ha convertido en una celebridad sin haberlo pedido. Cristiano se dio cuenta de que su intención de ayudar discretamente se había complicado considerablemente. Decidió llamar a Rosa para ver cómo estaba manejando la familia toda la atención mediática. Señor Cristiano, le dijo Rosa con voz cansada, han estado golpeando a la puerta desde las 6 de la mañana. Hay personas con cámaras esperando afuera del edificio. Esperanza no puede salir a la escuela. Rosa, escúcheme, voy a enviar a María para que los ayude a manejar esta situación. Mientras tanto, mantengan las cortinas cerradas y no abran la puerta a ningún periodista. Pero la atención mediática también trajo consecuencias positivas inesperadas. La directora de la Escuela de Esperanza, Carmen Melina, fue contactada por varios medios. En lugar de limitarse a dar declaraciones, decidió aprovechar la oportunidad para hablar sobre la realidad de muchos de sus estudiantes. En Esperanza, no es la única niña en mi escuela que viene de una familia en dificultades económicas, declaró a El País. Tenemos muchos estudiantes cuyos padres luchan para llegar a fin de mes. Algunos niños vienen a clases sin desayunar porque en casa no hay comida. Sus declaraciones generaron un debate nacional sobre la pobreza infantil en España. De diferentes partidos comenzaron a hacer declaraciones, algunos aprovechando la oportunidad para criticar al gobierno, otros para defender sus políticas sociales. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunció que el ayuntamiento iba a lanzar una investigación para identificar a otros niños trabajadores en la ciudad. No podemos permitir que haya niños trabajando en nuestras calles mientras deberían estar en la escuela, declaró en una rueda de prensa. En esa noche, Cristiano y Georgina cenaron en casa con los niños. Cristiano Jr., de 13 años, había seguido toda la historia en las redes sociales y tenía muchas preguntas. Papá, ¿por qué esa niña tenía que trabajar? ¿No hay adultos que la cuiden?, preguntó mientras jugaba con la comida en su plato. Claro que hay adultos que la cuidan, hijo. Su abuela la quiere mucho y hace todo lo que puede. Pero a veces, cuando no hay suficiente dinero, incluso los niños sienten que tienen que ayudar. Pero eso no está bien, intervino Eva, de 8 años. La misma edad que Esperanza. Los niños deberían jugar y estudiar, no trabajar. Eva, por eso papá está ayudando a Esperanza y su familia. Georgina, que había estado escuchando la conversación, finalmente habló un Cristiano. ¿Has pensado en cuántas esperanzas debe haber en Madrid, en España, en el mundo? La priga se quedó flotando en el aire. Después de acostar a los niños, Cristiano y Georgina se sentaron en la terraza de su casa, mirando las luces de Madrid extendiéndose hasta el horizonte. No puedo salvar a todos los niños del mundo, dijo Cristiano finalmente. No, pero puedes salvar a más de uno, respondió Georgina. Tienes los recursos, tienes la plataforma, tienes la influencia. ¿Por qué no crear algo más grande? Esa conversación se extendió hasta las 3 de la mañana. Hablaron sobre la posibilidad de crear un programa sistemático para identificar y ayudar a niños trabajadores. Discutieron las complejidades legales, los costos, los posibles socios y, lo más importante, cómo asegurar que la ayuda fuera realmente efectiva y no solo un parche temporal al día siguiente. Cristiano llamó a una reunión urgente con Jorge Méndez, María Santos de la Fundación y 2 asesores legales. La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Fundación Cristiano Ronaldo en el centro de Madrid. Quiero crear un programa, anunció Cristiano sin preámbulos, un programa permanente para identificar y ayudar a niños trabajadores en Madrid y eventualmente en toda España. María Santos, que había trabajado en organizaciones benéficas durante más de 20 años, fue la primera en responder en Cristiano. Es una idea noble, pero la complejidad es enorme. No es solo dar dinero a las familias, hay cuestiones legales, psicológicas, educativas, sociales. Entonces buscaremos a los mejores expertos en cada área, interrumpió Cristiano. Dinero no es el problema. Quiero que este programa sea profesional, efectivo y permanente. Jorge Méndez, siempre pragmático, planteó las preocupaciones comerciales. Cristiano, esto va a requerir una inversión masiva de tiempo y dinero. Estamos hablando de millones de euros anuales. ¿Estás seguro de que quieres comprometerte a ese nivel? Jorge, he ganado más dinero del que puedo gastar en varias vidas. ¿Para qué sirve todo ese dinero si no puedo usarlo para marcar una diferencia real en la vida de los niños? Durante las siguientes 2 semanas, Cristiano se sumergió completamente en el diseño del programa. Contrató a Elena Vázquez, una reconocida trabajadora social con experiencia en programas de protección infantil, como directora del proyecto. También incorporó a Dr. Miguel Ángel Rodríguez, un psicólogo especialista en trauma infantil, y a Laura Fernández, una abogada experta en derecho de familia en el programa,
que decidieron llamar Semáforo de Esperanza, en honor a su primer encuentro con la niña. Tendría varios componentes. Primero, un equipo de trabajadores sociales recorrería sistemáticamente los puntos de la ciudad donde era más probable encontrar niños trabajadores en semáforos, mercados, zonas turísticas, estaciones de tren, no para agestar o castigar, sino para identificar y ofrecer ayuda. Segundo, cada familia identificada recibiría una evaluación completa de sus necesidades. Esto incluiría no solo apoyo económico, sino también asistencia médica, legal y psicológica cuando fuera necesario. Se establecería un programa de seguimiento a largo plazo. No bastaba con sacar a los niños de las calles. Había que asegurar que tuvieran oportunidades reales de educación y desarrollo. Cuarto, se trabajaría con las autoridades locales para abordar las causas estructurales del problema. Esto en cooperar con servicios sociales, escuelas y organizaciones comunitarias. Elena Vázquez estimó que el programa costaría aproximadamente 5 millones de euros en su primer año, cubriendo los salarios de 30 empleados de tiempo completo, ayuda directa a las familias, gastos administrativos y costos de evaluación. Es una inversión seria, le dijo Elena a Cristiano durante una de sus reuniones de planificación. Pero si lo hacemos bien, podríamos cambiar la vida de cientos de niños en el primer año. ¿Y si expandimos el programa a otras ciudades españolas?, preguntó Cristiano. Entonces estaríamos hablando de decenas de millones de euros anuales. Sería uno de los programas de caridad privada más grandes de Europa. Cristiano no vaciló ni un segundo. Hazlo Empieza con Madrid, perfecciona el modelo y luego lo expandimos. Mientras tanto, la vida de Esperanza había cambiado dramáticamente. Ya no se levantaba cada día preocupándose por cuántas botellas de agua podría vender. Su nueva rutina incluía ir a la escuela por la mañana, almorzar en casa con su abuela y hermanos, y por la tarde, en lugar de ir al semáforo, tenía clases de apoyo académico con una tutora que Cristiano había contratado. Ann Rosa había dejado de trabajar limpiando oficinas. Con la ayuda económica de Cristiano, podía concentrarse completamente en cuidar a los 3 niños. Por primera vez en años, tenía acceso regular a sus medicamentos para la diabetes y la artritis, y las constantes preocupaciones financieras habían desaparecido. Pero la adaptación no fue completamente fácil. Esperanza, acostumbrada a la independencia y la responsabilidad de contribuir económicamente a su familia, a veces se sentía inquieta. Extrañaba la sensación de ser útil, de saber que su trabajo hacía una diferencia tangible en la vida de su familia. Señor Cristiano, le dijo durante una de sus visitas semanales, a veces me siento como si no estuviera haciendo nada importante. ¿Qué quieres decir, Esperanza? Antes, cuando vendía agua, sabía que el dinero que ganaba ayudaba a comprar comida o medicinas para la abuela. Ahora solo voy a la escuela y hago tareas. No siento que esté ayudando. Cristiano se agachó para mirarla a los ojos. Esperanza, ¿sabes cuál es el trabajo más importante que tienes ahora? Ella negó con la cabeza. Tu trabajo más importante es ser una niña. Estudiar, jugar, soñar, descubrir qué quieres ser cuando seas grande. Ese es el trabajo que te corresponde a tu edad. Pero quiero seguir ayudando a mi familia. Y lo harás. Pero la mejor manera de ayudar a tu familia, ahora, es estudiando mucho, aprendiendo todo lo que puedas, para que cuando seas adulta puedas tener un buen trabajo y cuidar de todos. La tutora de Esperanza, Carmen López, una maestra jubilada con más de 30 años de experiencia, informó regularmente sobre el progreso de la niña. Es extraordinariamente inteligente, le dijo a Cristiano. Tiene una capacidad de concentración y una determinación que rara vez veo en niños de su edad. Creo que su experiencia trabajando la ha hecho más madura, pero también más disciplinada. En la escuela, Esperanza se destacaba especialmente en matemáticas y lectura. Sus maestros notaron que tenía una comprensión inusualmente avanzada de conceptos relacionados con dinero y economía doméstica, obviamente desarrollada durante sus meses vendiendo agua 3 meses después del primer encuentro con Esperanza. Cristiano anunció oficialmente el lanzamiento del programa Semáforo de Esperanzau en una conferencia de prensa en el Hotel Ritz de Madrid. La sala estaba llena de periodistas nacionales e internacionales, representantes de organizaciones benéficas y políticos locales. Hace 3 meses conocí a una niña extraordinaria llamada Esperanza, comenzó Cristiano. Que el verdadero éxito no se mide en goles o trofeos, sino en nuestra capacidad de ayudar a quienes más lo necesitan. Anunció una inversión inicial de 5 millones de euros para el primer año del programa en Madrid, con planes de expansión a Barcelona, Valencia y Sevilla en el segundo año. El objetivo era identificar y ayudar a al menos 500 niños trabajadores en los primeros 12 meses. Elena Vázquez presentó los detalles técnicos del programa. Explicó cómo funcionaría el proceso de identificación, evaluación y seguimiento.
de las familias. También anunció que el programa trabajaría en estrecha colaboración con los servicios sociales municipales y las organizaciones no gubernamentales existentes. No queremos duplicar esfuerzos, explicó Elena. Queremos complementar y fortalecer el trabajo que ya se está haciendo en Madrid para proteger a los niños. La reacción de los medios fue abrumadoramente positiva. El País tituló "An Cristiano. Ronaldo lanza el programa de protección infantil más ambicioso de Europa". El diario deportivo Marca escribió de los goles a los gestos. Cristiano marca la diferencia fuera del campo, pero la noticia también llegó a medios internacionales. BBC News publicó un artículo titulado "Cristiano Ronaldo tackles child poverty in Spain". CNN, en español, cubrió la historia con el titular "De la cancha a la calle en Cristiano. Ronaldo lucha contra el trabajo infantil". La reacción en las redes sociales fue masiva. El hashtag semáforo de esperanza se convirtió en tendencia mundial en Twitter. Miles de personas compartieron sus propias historias de superación de la pobreza, y muchos otros futbolistas y celebridades anunciaron sus propias iniciativas benéficas. Inspiradas en el ejemplo de Cristiano, en la repercusión internacional del programa fue mucho mayor de lo que cualquiera había anticipado. 4 días después del lanzamiento oficial, Cristiano recibió una llamada que cambiaría completamente el alcance de su iniciativa en Cristiano. "Soy Leo", dijo la voz familiar al teléfono. "Ira, Lionel Messi, llamando desde su casa, en París en Lío. ¿Cómo estás? Me sorprende tu llamada. He estado siguiendo lo que estás haciendo con ese programa para los niños. Es increíble, de verdad. Quería preguntarte algo. ¿Estarías interesado en hacer esto a nivel internacional?". La conversación se extendió por más de 1 hora. Messi le contó que había estado discutiendo con su fundación la posibilidad de crear un programa similar en Argentina, pero que después de ver el modelo de semáforo y Esperanzau, pensaba que sería más efectivo trabajar juntos en una iniciativa global. "Imagínate si logramos que otros jugadores se unan", dijo Messi. En Neymar en Brasil, Mbappé en Francia, Salah en Egipto. "Podríamos crear una red internacional de programas de protección infantil". La idea era revolucionaria. Nunca antes figuras del deporte habían colaborado a tal escala en un proyecto social. Cristiano aceptó inmediatamente la propuesta y sugirieron reunirse en persona para discutir los detalles. A una semana después, en una suite del Hotel George V en París, se reunieron Cristiano, Messi y sus respectivos equipos de asesores. También estaba presente Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien había ofrecido el apoyo institucional del club para el proyecto. "Vamos a necesitar una estructura completamente nueva", explicó Elena Vázquez, quien había viajado a París para la reunión. "Cada país tiene leyes diferentes sobre protección infantil, sistemas educativos diferentes, realidades económicas diferentes. No podemos simplemente copiar el modelo español". Messi había traído a su propio equipo de la Fundación Leo Messi, incluyendo a Dr. Sebastián Battaglia, un especialista en desarrollo infantil, que había trabajado en proyectos similares en varios países latinoamericanos. "En Argentina, el problema no son solo los niños que trabajan en semáforos", explicó Dr. Battaglia. "Tenemos niños trabajando en campos agrícolas, en fábricas textiles clandestinas, en basurales. De situaciones requiere enfoques completamente diferentes". Cristiano decidió involucrar gradualmente a Esperanza en algunas actividades de la fundación, apropiadas para su edad. La llevó a visitar algunas de las otras familias beneficiarias, donde Esperanza pudo compartir su experiencia y ofrecer apoyo emocional a otros niños que estaban pasando por la transición de dejar el trabajo infantil. En el segundo aniversario del primer encuentro entre Cristiano y Esperanza, la Alianza Global por la Infancia había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones de protección infantil más grandes del mundo. Operaba en 12 países, de 4 continentes, había ayudado a más de 15.000 niños, y había establecido el modelo de referencia para programas similares. El reconocimiento internacional llegó de forma oficial cuando la UNESCO otorgó a Cristiano Ronaldo el Premio por la Paz y la Tolerancia por su trabajo con la Alianza Global por la Infancia. La ceremonia se realizó en París, en la Cité de la UNESCO, con la presencia de representantes de más de 50 países. "Hace 2 años, conocí a una niña llamada Esperanza que me enseñó el verdadero significado del éxito", dijo Cristiano en su discurso de aceptación. "Hoy miles de niños alrededor del mundo tienen la oportunidad de ser niños en lugar de trabajadores. Pero esto es solo el comienzo". Esperanza estuvo presente en la ceremonia, sentada en primera fila junto a Rosa y sus hermanos. Cuando Cristiano mencionó su nombre durante el discurso, las cámaras se enfocaron en ella, y su sonrisa tímida pero orgullosa se transmitió a millones de hogares alrededor del mundo.
Después de la ceremonia, un periodista de France 24 entrevistó a Esperanza. ¿Cómo te sientes sabiendo que tu historia ha inspirado un movimiento mundial?, le preguntó. Me siento feliz de que otros niños puedan ir a la escuela en lugar de trabajar, respondió Esperanza con una madurez que impresionó a todos los presentes. Pero también me siento un poco triste pensando en todos los niños que todavía necesitan ayuda. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la Alianza Global por la Infancia también había traído desafíos inesperados. Los costos operativos anuales habían alcanzado los 50 millones de euros, y aunque Cristiano, Messi, Neymar y Salah continuaban siendo los principales financiadores, era evidente que se necesitaba diversificar las fuentes de financiamiento. Jorge Méndez había asumido el rol de coordinador financiero internacional del proyecto. Necesitamos convertir esto en algo sostenible a largo plazo, le dijo a Cristiano durante una reunión en Dubái. No puede depender solo de 4 futbolistas, por generosos que sean. La solución vino de una fuente inesperada. Varios gobiernos nacionales, impresionados por los resultados del programa, comenzaron a ofrecer cofinanciamiento oficial. El gobierno español fue el primero, comprometiéndose a aportar 10 millones de euros anuales para el programa en España. Es una inversión en el futuro de nuestro país, declaró el ministro de Asuntos Sociales. Cada niño que salvamos del trabajo infantil y llevamos a la educación se convierte en un ciudadano productivo que contribuye a la sociedad en Francia. Brasil, Argentina y Egipto siguieron el ejemplo español, creando un modelo de colaboración público-privada que garantizaba la sostenibilidad financiera del programa. A los 11 años, Esperanza había comenzado a trabajar en un proyecto muy especial, un libro sobre su experiencia, con la ayuda de Carmen López y una escritora profesional, María Jesús Álvarez. Estaba documentando su vida antes y después de conocer a Cristiano. Quiero que otros niños sepan que las cosas pueden cambiar, explicó Esperanza durante una sesión de escritura. Quiero que sepan que hay adultos buenos que los pueden ayudar, pero también que ellos mismos son fuertes y valientes. El libro, titulado Agua y Esperanza, a la historia de una niña que cambió el mundo, se había convertido en un proyecto colaborativo. Esperanza escribía sus memorias con ayuda de adultos, pero también incluía cartas y dibujos de otros niños beneficiarios del programa. Alrededor del mundo, una de las secciones más emotivas del libro era una carta que Esperanza había escrito a su madre, en Francia. Querida mamá, sé que te fuiste a Francia para ayudarnos, y quiero que sepas que todo tu sacrificio valió la pena. Ahora puedo ir a la escuela todos los días sin preocuparme por ganar dinero. Estoy aprendiendo francés para poder hablarte en tu idioma cuando vengas a visitarnos. El señor Cristiano dice que eres una heroína, y yo pienso lo mismo. Carmen, que había trabajado con miles de niños durante su carrera como maestra, admitía que Esperanza era especial. Tiene una combinación muy rara de madurez emocional y optimismo genuino, explicaba. Ha pasado por dificultades que habrían quebrado a muchos adultos, pero en lugar de volverse cínica, se ha vuelto más compasiva. 3 años después del primer encuentro, el impacto del programa ya no se medía solo en números, sino en historias humanas profundamente transformadoras. Elena Vázquez había comenzado a documentar sistemáticamente las historias de éxito, para crear un archivo de testimonios en José María, un niño de 9 años que había sido encontrado vendiendo flores en la Puerta del Sol. Ahora destacaba en su clase de matemáticas y había expresado su deseo de ser ingeniero. Antes solo sabía contar dinero, le dijo a Elena durante una entrevista de seguimiento. Ahora sé resolver ecuaciones. Isa, una niña de 8 años que había sido identificada trabajando en un mercado de verduras en Barcelona, había desarrollado un talento extraordinario para el dibujo. Sus obras de arte ahora se exhibían en la sede de la Fundación Cristiano Ronaldo. Dibujo porque ahora tengo tiempo para soñar, explicó a Isa. Pero quizás la historia más impactante era la de Carlos, un niño de 12 años que había sido encontrado trabajando en un taller mecánico ilegal en Valencia. Cuando fue identificado, tenía las manos permanentemente manchadas de grasa y había desarrollado problemas respiratorios por la exposición a químicos. 3 años después, no solo había recuperado su salud, sino que se había convertido en el mejor estudiante de su clase. Mi sueño ahora es ser médico, le dijo Carlos a Cristiano durante una visita a Valencia. Quiero ayudar a otros niños que han sido lastimados como yo fui lastimado. El éxito del programa había traído la atención de otros deportistas de élite. Serena Williams había anunciado su adhesión a la Alianza Global por la Infancia, enfocándose específicamente en la protección de niñas trabajadoras en Estados Unidos y África. Como mujer y como madre, no puedo quedarme de brazos cruzados, sabiendo que hay niñas que no tienen las oportunidades que yo tuve, declaró Williams durante una conferencia de prensa en Nueva York. Novak Djokovic
se había sumado con un programa específico para los Balcanes, región que conocía íntimamente por su propia experiencia, creciendo durante los conflictos de los años 90, lo que es crecer en condiciones difíciles, explicó Djokovic. Sé la diferencia que puede hacer tener a alguien que crea en ti. Usain Bolt había lanzado un programa en Jamaica y otras islas del Caribe, mientras que Lewis Hamilton había comenzado a trabajar en un programa para niños trabajadores en la industria del cobalto en el Congo, un tema particularmente relevante para la industria automotriz. A los 12 años, Esperanza había desarrollado una comprensión sofisticada del trabajo de la Alianza Global por la Infancia. Cristiano decidió nombrarla oficialmente como embajadora junior del programa, un rol que incluía participar en eventos públicos y compartir su historia con otros niños beneficiarios. Su primera aparición oficial como embajadora fue en el Congreso Internacional sobre Derechos del Niño en Ginebra, donde compartió el escenario con líderes mundiales, académicos y activistas de derechos humanos. Mi nombre es Esperanza, y, antes vendía agua en un semáforo en Madrid, comenzó su discurso con una voz clara y segura. Pensaba que esa iba a ser mi vida para siempre, pero conocí a un señor que me enseñó que los niños merecemos tener sueños grandes. Su discurso de 10 minutos recibió una ovación de pie de los más de 500 delegados presentes. Varios embajadores se acercaron después para felicitarla personalmente y expresar su admiración por su articulación y madurez. Esta niña tiene un don especial para comunicar, le dijo el embajador de Francia a Cristiano después del evento. Debería considerar involucrarla más en el trabajo de advocacy internacional. Uno de los momentos más emotivos de toda la historia llegó 4 años después del primer encuentro. Carmen, la madre de Esperanza, finalmente pudo regresar a España de manera permanente, con la ayuda del programa. Había conseguido un trabajo estable como asistente administrativa en la sede madrileña de la Alianza Global por la Infancia. El reencuentro en el aeropuerto de Barajas fue transmitido en directo por varios canales de televisión. Esperanza, ahora una niña de 12 años segura y articulada, corrió hacia su madre entre lágrimas de alegría. Rosa, que había cuidado de los niños durante 4 años, también lloró al ver a su nuera después de tanto tiempo. Mami, tengo tanto que contarte, le dijo Esperanza a Carmen, mientras se abrazaban. He aprendido francés para poder hablarte, he escrito un libro, y he viajado a muchos países contando nuestra historia. Carmen, impresionada por la transformación de su hija, apenas podía creer que esa niña segura y elocuente fuera la misma que había dejado 4 años atrás. Estoy tan orgullosa de ti, le susurró al oído. Siempre supe que eras especial, pero ahora todo el mundo lo sabe. La reunión se extendió por 2 días completos. Al final, decidieron crear la Alianza Global por la Infancia, una organización internacional que coordinaría programas de protección infantil en diferentes países, adaptando las metodologías a cada contexto local. 3 semanas después de la reunión de París, Neymar llamó a Cristiano desde ese Paulo. El jugador brasileño había estado siguiendo de cerca el desarrollo de la Alianza Global por la Infancia y quería sumarse al proyecto. Cristiano, lo que estás haciendo es exactamente lo que Brasil necesita, le dijo Neymar con evidente emoción. Pero aquí la situación es aún más compleja que en España o Argentina. Neymar tenía razón. Brasil, con sus más de 200 millones de habitantes y enormes desigualdades sociales, presentaba desafíos únicos. Según datos del IBGE, Instituto Brasileiro de Geografía y Estatística, más de 2.7 millones de niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajaban en el país. El problema aquí no es solo la pobreza, explicó Neymar durante una videoconferencia con Cristiano y Messi. Es la violencia urbana, el narcotráfico, la falta completa de oportunidades en las favelas. Hay niños que empiezan a trabajar para los traficantes a los 8 o 9 años porque es la única forma de sobrevivir. La complejidad del caso brasileño requería un enfoque completamente diferente. Neymar propuso trabajar inicialmente en São Paulo y Río de Janeiro, las 2 ciudades donde tenía más contactos y conocía mejor la realidad social. Voy a aportar 10 millones de reales en el primer año, anunció Neymar, y quiero que mi hermana Rafaela coordine el programa en Brasil. Ella ha estado trabajando con organizaciones sociales en São Paulo durante los últimos 2 años. La propuesta de Neymar añadió una dimensión completamente nueva al proyecto. Brasil no solo era el país más grande de América Latina, sino que también tenía una de las mayores poblaciones de niños trabajadores del mundo. Si lograban crear un modelo exitoso allí, podrían replicarlo en otros países con desafíos similares. Un mes después, Mohamed Salah contactó a Cristiano desde Liverpool. El jugador egipcio había estado siguiendo la evolución de la Alianza Global por la Infancia y tenía una propuesta
que nadie había anticipado. Cristiano, lo que están haciendo en Europa y América es increíble, le dijo Sala. Pero en África, especialmente en Egipto, el problema del trabajo infantil está directamente relacionado con la educación de las niñas. Salah explicó que en muchas partes de Egipto y otros países africanos, las familias priorizaban la educación de los hijos varones, mientras que las niñas eran enviadas a trabajar desde muy temprana edad. No es solo pobreza, explicó. Es un problema cultural profundo que requiere un enfoque completamente diferente. La propuesta de Sala era crear un programa específico para la protección y educación de niñas trabajadoras en África del Norte y Medio Oriente. Quiero aportar 5 millones de euros. Para empezar, dijo, pero necesitamos trabajar con líderes religiosos, con organizaciones de mujeres, con gobiernos locales. Es mucho más complejo que simplemente dar dinero a las familias. La incorporación de Sala transformó la Alianza Global por la Infancia de un proyecto, principalmente occidental, a una verdadera iniciativa internacional, con perspectiva intercultural, mientras la Alianza Global por la Infancia tomaba forma a nivel internacional. Esperanza continuaba con su nueva vida en Madrid. 6 meses después de su primer encuentro con Cristiano, había progresado enormemente en la escuela y había desarrollado una personalidad más extrovertida y confiada en Carmen López. Su tutora reportó que Esperanza había pasado de tener dificultades con la lectura a estar leyendo libros de nivel superior para su edad. Es como si todo el potencial que tenía reprimido por las preocupaciones económicas hubiera florecido de repente, explicó Carmen. Cristiano decidió invitar a Esperanza y su familia a ver un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Era la primera vez que cualquiera de ellos ponía pie en un estadio de fútbol. La noche del partido, Rosa, Esperanza, Miguel y Sofía llegaron al estadio en un coche enviado por Cristiano. Los niños estaban visiblemente nerviosos y emocionados. Rosa, vestida con su mejor ropa, un vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión, no podía creer que estuviera realmente allí. Fueron escoltados a un palco VIP, donde los esperaba Georgina Rodríguez, junto con los hijos de Cristiano. La reacción de Esperanza al ver el estadio lleno fue de absoluto asombro. ¿Toda esta gente viene a ver jugar al señor Cristiano?, preguntó con los ojos muy abiertos durante el partido. Cada vez que Cristiano tocaba el balón, Esperanza gritaba su nombre con una emoción que contagió a todos los presentes en el palco. Cuando marcó un gol en el minuto 67, Esperanza se puso de pie y gritó: «Ese es mi amigo». Después del partido, Cristiano subió al palco aún con la camiseta sudada. Esperanza corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que sorprendió a todos. «Señor Cristiano, usted es el mejor jugador del mundo», le dijo, «pero también es la mejor persona del mundo». Las fotos de ese abrazo se viralizaron inmediatamente en redes sociales. La imagen de Cristiano, aún con la camiseta del Real Madrid, abrazando a la pequeña Esperanza, se convirtió en el símbolo visual de la Alianza Global por la Infancia. Un año después del lanzamiento de Semáforo y Esperanza, Elena Vázquez presentó el primer informe anual de resultados. Los números eran impresionantes. Habían identificado y ayudado a 847 niños trabajadores en Madrid. 312 familias habían recibido apoyo económico directo, y lo más importante, ninguno de los niños beneficiarios había regresado al trabajo infantil. Pero los números no cuentan toda la historia, explicó Elena durante la presentación. Hemos visto transformaciones profundas en estas familias. Niños que no sabían leer, ahora están en el cuadro de honor de sus escuelas. Madres que vivían con depresión crónica por la presión económica, ahora sonríen otra vez. El programa había evolucionado mucho más allá de su concepto original. Además de la ayuda económica directa, ahora incluía programas de capacitación laboral para los padres, apoyo psicológico para toda la familia, programas de nutrición y salud, actividades extracurriculares para los niños, clases de alfabetización para adultos que no habían completado su educación. María González, una madre soltera de Carabanchel, cuyos 2 hijos habían sido identificados vendiendo dulces en el metro, testimoniaba sobre el impacto del programa. Mis hijos ya no tienen que preocuparse por el dinero, pueden ser niños otra vez. Y yo, por primera vez en años, puedo dormir tranquila sabiendo que mañana habrá comida en la mesa. Sin embargo, no todo había sido fácil. La expansión internacional de la Alianza Global por la Infancia había enfrentado obstáculos significativos, especialmente en países con gobiernos menos estables o más corruptos. En Brasil, el programa dirigido por Neymar había logrado establecerse exitosamente en São Paulo, pero los intentos de expandirse a Río de Janeiro habían encontrado resistencia de grupos criminales que veían a los niños trabajadores como parte de su estructura económica. Recibimos amenazas directas, reportó Rafaela, la hermana de Neymar,
Durante una videoconferencia de seguridad con el equipo internacional, dijeron que si seguíamos robándoles a sus trabajadores, habría consecuencias. La situación en Brasil había requerido la contratación de seguridad privada y la coordinación con autoridades locales. Eventualmente, decidieron modificar su trabajando más estrechamente con organizaciones comunitarias que ya tenían presencia establecida en las favelas en Egipto. Sala había enfrentado desafíos culturales y burocráticos. Algunos líderes religiosos conservadores habían criticado públicamente el programa, argumentando que interferían con tradiciones familiares milenarias. La resistencia había sido particularmente fuerte en áreas rurales, donde el trabajo infantil estaba más arraigado culturalmente. Estamos aprendiendo que no podemos imponer soluciones occidentales en contextos no occidentales, explicó Dr. Amira Hassan, la coordinadora del programa en Egipto. Tenemos que trabajar dentro de los marcos culturales existentes, no contra. Mientras tanto, en Madrid, Esperanza había desarrollado una perspectiva única sobre su experiencia y el programa que había nacido de su encuentro con Cristiano. Ahora con 10 años, había comenzado a escribir un diario sobre su vida antes y después de conocer al futbolista. Antes, cuando vendía agua, pensaba que mi vida era muy difícil. Escribió en una entrada que más tarde se convertiría en parte de un libro, pero ahora me doy cuenta de que había otros niños en situaciones mucho peores que la mía. Esperanza había comenzado a interesarse activamente en el trabajo de la fundación. Preguntaba constantemente a Elena Vázquez sobre otros niños que habían sido ayudados y había expresado su deseo de conocer a algunos de ellos. Quiero ayudar a otros niños como el señor Cristiano me ayudó a mí, le dijo a Carmen López durante una de sus sesiones de tutoría. Cuando sea grande, quiero trabajar con niños que necesiten ayuda. Carmen había notado que Esperanza tenía una empatía y una comprensión de las dificultades sociales que era muy inusual para su edad. Ha desarrollado lo que llamamos inteligencia social, explicó Carmen a Rosa. Entiende intuitivamente cómo ayudar a otros porque ella misma ha pasado por dificultades. La reunificación familiar marcó un momento simbólico importante para el programa. Demostraba que las intervenciones exitosas no solo salvaban a los niños del trabajo infantil, sino que podían restaurar la unidad familiar y crear oportunidades para todos los miembros de la familia. 5 años después del primer encuentro, la Alianza Global por la Infancia había evolucionado hasta convertirse en una institución permanente con sede en Ginebra y oficinas en 25 países. El programa había ayudado a más de 50.000 niños en todo el mundo y había establecido el modelo de referencia internacional para la erradicación del trabajo infantil en Cristiano. Ahora con 45 años y cerca del final de su carrera futbolística, había comenzado a planificar su transición completa al trabajo humanitario. El fútbol me dio la plataforma y los recursos para hacer esto, reflexionó durante una entrevista con The Guardian. Pero este trabajo con los niños es lo más importante que he hecho en mi vida. La Universidad Complutense de Madrid había establecido la Cátedra Esperanza de Estudios sobre Infancia y Desarrollo Social, la primera cátedra universitaria en el mundo dedicada específicamente al estudio académico del trabajo infantil y las intervenciones para erradicarlo. Ana Esperanza, ahora con 13 años, había sido invitada a dar la conferencia inaugural de la cátedra. Cuando tenía 8 años, mi mundo era muy pequeño, dijo ante un auditorio lleno de profesores, estudiantes, investigadores. Solo conocía mi barrio, mi familia y el semáforo donde trabajaba. Ahora sé que hay millones de niños en el mundo que necesitan ayuda, y sé que todos tenemos la capacidad de marcar una diferencia. En el 5º aniversario del primer encuentro entre Cristiano y Esperanza, se organizó un evento conmemorativo en el mismo semáforo donde todo había comenzado. El lugar había sido transformado con una pequeña placa que decía: aquí comenzó la Esperance a -5 de julio de 2025, y Esperanza llegaron juntos al evento, acompañados por Rosa, Carmen y los hermanos de Esperanza. También estuvieron presentes Messi, Neymar, Sala y muchos otros deportistas que se habían sumado a la Alianza Global por la Infancia. Hace 5 años, una niña valiente me enseñó que el verdadero éxito no se mide en trofeos de Yo Cristiano, ante las cámaras de televisión del mundo entero. Hoy, esa niña se ha convertido en una joven líder que inspira a millones de personas. Pero lo más importante es que miles de otros niños ahora tienen la oportunidad de tener infancia, educación. Esperanza, ahora una adolescente de 13 años, con una presencia impresionante, tomó el micrófono para dirigirse a la multitud reunida. Cuando vendía agua aquí, soñaba con poder ayudar a mi familia, dijo con una voz clara y segura. Nunca imaginé que podría ayudar a cambiar el mundo, pero he aprendido que todos tenemos esa capacidad, sin importar qué tan pequeños seamos
o de dónde vengamos. Las cámaras capturaron el momento cuando Cristiano y Esperanza se abrazaron en el mismo lugar donde se habían conocido 5 años atrás. Pero ahora, en lugar de una niña desesperada vendiendo agua y un futbolista rico en su coche lujoso, había 2 activistas unidos por una misión común: asegurar que ningún niño en el mundo tuviera que sacrificar su infancia por sobrevivir en él. El semáforo cambió a verde, como había hecho miles de veces en los últimos 5 años. Pero esta vez, en lugar de niños trabajadores corriendo entre los coches, solo había familias caminando tranquilamente por la acera, niños yendo a la escuela, y la certeza de que a veces un encuentro fortuito puede cambiar no solo 2 vidas, sino el mundo entero. En el agua ya no se vendía en ese semáforo. En su lugar, había esperanza fluyendo libremente, disponible para cualquier niño que la necesitara.